Buenos días, estamos aquí con la licenciada en psicología Magali. Hola, buenos días. En una emisión más del Diván del Psicólogo. El día de hoy, ¿qué nos tienes preparado? Los temas que vamos a venir tratando es autoestima, seguridad y confianza. El día de hoy viene el tema de seguridad. Así es. ¿Tú qué crees que es la seguridad? La seguridad, pues es sentirse como protegido o bien con uno mismo, ajá, seguro. La seguridad, sí, depende de la acción, ¿no? De que tú digas es difícil o complicado. O sea, la acción es difícil o complicado. Seguro, cuando te sientes seguro, estable, feliz, es cuando dices, sí puedo agarrar la pluma y voy a escribir. Pero una persona que no siente seguridad, muy poco va a agarrar la pluma, si ni siquiera va a intentar accionar. ¿Te acuerdas cuando decíamos de conducta y comportamiento? Su comportamiento y su conducta va a ser, a lo mejor se va a poner estética, así como no va a poder ni siquiera accionar ante la situación. Por ejemplo, una persona que está viendo que se está quemando su casa, si no tiene esa seguridad, como para decir, si voy a poder por lo menos echarle agua y que se apague, o va a correr o se va a paralizar por no tener esa seguridad en sí mismo. Ajá, de enfrentar el problema. Ahora, ¿cómo se deriva la seguridad o la confianza? Desde niños. Cuando a un niño no le permites que realice una actividad, por muy fácil o por muy difícil que sea, el niño se acostumbra a que alguien más resuelva el problema, finalmente. Y como se acostumbra a que resuelva el problema a alguien más, pues el niño siempre va a justificar su acción. No, pues es que el otro hizo, el otro esto, pero nunca va a ser responsable de su acto. Él mismo. Por eso los niños que son los más pequeños, los menores o los hijos únicos, les cuesta trabajo realizar algunas actividades porque no estuvieron en competencia, por lo tanto no les dieron esa seguridad, esa confianza como por incompetencia. Yo estoy segura que voy a ganar. O sea, no porque fueron únicos o los últimos los que les prestaron o muy poca atención porque ya eran los que ya, ya nada más les dieron lo que tenían que darles, o sea, como de, ¿quieres dulce? Sí, así como que ya pudieron obtener rápido las cosas. O bien, o fueron los muy, muy sobreprotegidos, los que en un momento pues no los dejaban hacer, sobre todo cuando son padres adultos ya de 40, 45, 43, pues son sus hijos únicos, entonces los sobreprotegen demasiado. Sí. Por lo tanto, en lugar de darle seguridad, en lugar de darle confianza, le dan una debilidad, porque finalmente no lo hacen fuerte, lo hacen débil. Sí, porque se va a ir acostumbrando a que él no puede hacer las cosas o nunca lo dejaron experimentar en hacer algo, equivocarse, ¿no? Porque también es bueno equivocarse o hasta de pequeñitos, aunque uno siente feo que se caiga, pero hasta eso es bueno. Sí, es bueno, es muy bueno porque le da la confianza a él, que no pasa nada y que se va a poder levantar y que si se raspa no hay ningún problema. Ahora, lo complicado de la seguridad es cuando se empiezan a mezclar las emociones, los sentimientos, las reacciones de las personalidades. Por eso cada cabeza es un mundo, porque a lo mejor tengo dos niños, hijos únicos, pero a un hijo único no tuvo papá o no tuvo mamá. Nada más fue hijo único con mamá o papá. Papá tuvo que trabajar y tuvo que hacerse independiente él solito, ¿no? Sí tuvo la protección de algunos, pero independiente. Sí, o padres enfermos, ¿no? Que finalmente sí fuiste único, pero pues te tienes que valer, ¿no? Ahora, no es lo mismo que tengamos hijo único, hijos, padres aquí que estuvieron siempre al pendiente, que le prestan toda la atención y que lo hacen que se impulse. A lo mejor tenemos las mismas personalidades, pero diferentes casos, diferentes circunstancias. Y en la circunstancia de los padres, pues a lo mejor fue una persona que siempre fue todo perfecto sobre la línea, pero no ha experimentado. A lo mejor sí la protegieron y como siempre fue la personalidad a lo mejor narcisista o perfeccionista, porque regularmente son esas personalidades las que salen, pues termina todo, pero no hay una experiencia. En estos meses he estado tomando un diploma en desarrollo humano, por lo tanto me han enseñado algunas cuestiones pues
como de experiencia, qué significa una emoción, qué significa un sentimiento. Ajá. Entonces decían que, bueno, no vives la experiencia, ¿cómo vas a vivir? Y la experiencia es la que te da la seguridad, es decir, voy por ese camino o no. Sí. Sí, no, porque nadie, como dice el dicho también, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Por más que te lo cuenten, pues si no lo haces, pues no, nunca vas a saber qué se siente o qué hacerlo. Sobre todo porque como cada personalidad lo toma y lo interpreta de otra forma, pues yo te puedo decir, es que fue muy padre, muy feliz, y para el otro va a decir, ay, no, me da miedo, ¿no? Sí, entonces tiene que ser vivido. Por lo tanto, entonces la confianza nunca, o la seguridad se da a través de poder decir, sí lo puedo realizar, sobre todo con la palabra, sí puedo, ¿no? Cuando yo les digo, a los niños les dicen, sí puedo, ¿verdad que sí vas a poder? Sí, sí puedo. Sobre todo esa palabra, sí puedo, es como de, así puedo. Y si los padres, los maestros les dicen eso a los alumnos, créeme que en los chiquitos van a salir pues con esa seguridad. Que muchas veces la seguridad también se torna desequilibrada, porque al niño que lo ven débil, como en el bullying, pues el no es muy seguro es el que sabe, sino el que se pone una postura, y no es seguro, solo se pone una postura. Pero a lo mejor el más seguro es el que no dice nada, porque sabe que si hace algo, pues también va a pasar algo. Sí. Quien sabe más es el otro. De que va a pasar. Pero eso es lo que les falta, la experiencia de decir, no, esto. Y bueno, entonces la confianza es lo que puedes confiar. Todos podemos confiar, pero jamás puedes saber. La mayoría de las decisiones están basadas en la confianza. Puedes confiar, puedo confiar que vayas por, no sé, unas cosas a las 4 de la tarde. Pero no puedes saber si realmente puedes llegar a las 4 de la tarde, porque se te atravesé un accidente, y personas, las personalidades, tipos de personalidades te pueden interpretar. El personaje, no saliste temprano, tu responsabilidad es llegar, no importa que tuvieras que salir a las 10 de la mañana, pero aquí a las 4 horas, ¿sí? Y él va a decir, desconfío de ti, porque no llegaste a las 4, dependiendo de la personalidad. Un obsesivo te va a decir, te dije que a las 4 de la tarde es 4 de la tarde, ¿no? Entonces, dependiendo de la personalidad, también nosotros nos relacionamos. Entonces, en realidad, la seguridad, como la confianza, como la autoestima, están mal dichas las palabras, finalmente, porque como tal el concepto no sería confiar, sí, pero eso no significa que no vaya a poder pasar algo. Entonces, no tenemos todo controlado, ¿no? O sea, sabemos que podemos hacer las cosas, pero no sabemos las cuestiones externas que puedan suceder. La seguridad sí te va a poder dar un beneficio, ¿no? Saber que a las 4 de la tarde te cité, pero tengo un margen de 4 y media. No decir que porque no llegas a las 4 y no eres una persona confiable ni segura, ¿no? Entonces esa es una parte de que algunas personas interpretan, es que ya llegó también, nada es que no. Sí. Bueno, sí, como recomendaciones, pues es a los niños, para darles seguridad, es siempre impulsarlos a que hagan las cosas por sí mismos. Sí, impulsarlos o bien dejar que ellos lo hagan de su manera, ¿no? Ella me salió así, está bonito, o sea, ¿tú cómo lo ves? Bien, vamos por a ver otro. Ya te quedó diferente, sí, pero nunca mal ni bien, porque son sus experiencias. Finalmente, si les digo, esto está mal, voy a decir, sí está mal, y cuando lo quiera volver a hacer, pues se va a expandir, algo así, se va a espantar, se va a poner nervioso, se va a poner ansioso por no poder realizar. Entonces al niño no se le puede decir, es que esto está feo. No, tal vez podríamos ver que vamos a hacer otro. O tal vez que le puedes mejorar, ¿no? Como papás en tareas. Porque a veces también nos quieren exigir que ustedes sean los padres los que les enseñen, cuando en realidad quien tiene que enseñar pues es el maestro. Los padres solo son un apoyo como que a ver, ¿qué no le entiendes? Pues vamos a buscar la palabra confianza. ¿Qué le entiendes? ¿Qué interpretas? ¿Qué dices? Ya esto. Y es por eso que es la seguridad que le vas a dar, que él lo busque, que él lo entienda, que él lo comprenda. Por lo tanto, también hay unos criterios que lo hacen a una persona segura.
El que ella no se autocritique es importante porque de ahí empieza la seguridad. ¿Quiénes fueron los primeros que lo criticaron? A lo mejor los padres perfeccionistas, ¿no? Vamos a poner un hijo perfeccionista, padres perfeccionistas. No, eso está horrible. Y el chico dijo, no, pues sí está horrible. Y cada vez que quiere hacer algo, va a decir, como que me quedó horrible. Y ya. Sí, es una línea muy, muy pequeña que sí yo lo he visto con mi pequeñita, que he tratado de decir, no, pues ya lo hice. Y como dices, le pregunto, y bueno, ¿tú cómo lo ves? Y no, pues está bien. Ah, bueno, pues está bien, pues, así lo dejamos, ¿no? Pero ¿crees que pueda quedar mejor? Y ya como que le piensa, no, pues sí. Pero es bien difícil romper en un momento esa línea, porque a veces por las prisas, no, pues cómo me quedó, no, pero es que te falta esto y lo otro, y ya la molamos. Y ya no la haces ya no, entonces ella a veces se queda con eso, es que no me sale, es que no lo hice bien. Entonces sí es una línea bien delgadita que a veces no nos damos cuenta en el daño que les hacemos. Sí, así es. Y bueno, la hipersensibilidad. ¿Te acuerdas con el bullying y las conductas que te decía? De la sensibilidad de cada persona, de cada individuo. Los artistas son hipersensibles porque justamente en la crítica se quedaron muy fijados, ¿no? Entonces, si tú a alguien le dices que sufrió mucho bullying, crítica, es que está feo tu zapato. Él hace, o sea, realmente literal lo siente, lo vive, como si de nuevo se regresara esa situación, porque finalmente fue un recuerdo traumático. Sí. Entonces, pues hay que cuidar mucho las palabras que decimos en general, ¿no? Finalmente no es porque no, y sobre todo no en la palabra, sino el tono y la manera en que lo dices, porque no es lo mismo que ya sarcásticamente diga, no, sí, que fue, o sea, con broma, con alegría, ¿no? No es lo mismo. O que te lo diga, eso está feo, porque ya te lo estoy diciendo en un tono donde tienes que entender que no es la palabra, sino es la tonalidad de cómo las cosas. Entonces, con el sensible o el hipersensible, pues es difícil. Y a veces no los comprendemos, porque finalmente la comprensión es lo que te va a ayudar a tratar a las personas, a los amigos, hasta la pareja, porque finalmente a veces no la conoces y eso es lo que pasa. Y los sentimientos son los malentendidos, sí, por no comprenderse. Luego la indecisión crónica, una persona que tiene poca seguridad tiene una indecisión crónica, porque siempre va a estar indeciso a la expectativa de que no lo critiquen, y finalmente ya no es la crítica. Cuando es el individuo ya adulto, ya no es la crítica del otro, pero su propia crítica lo hace que sea indeciso. Después sigue el deseo de complacer a los demás. Bien, no es lo mismo que yo te diga sí puedo, a que sí puedo todo y siempre, ¿no? Entonces, marcar límites, ahí es donde empieza. Una persona segura marca límites que pues a veces no son los viables para todos, pero para ella sí. Ya empiezas la seguridad en ella. El perfeccionismo, también de límites muy, muy así como de esto no, también llega el perfeccionismo. O sea que el perfeccionismo a veces no tiene que ver mucho con la seguridad, sino más bien con la desconfianza. Porque una persona perfeccionista no es que sea muy confiable, es que es desconfiado, y mismo esa persona hace que sea todo perfecto. Después la culpabilidad. No sé si has escuchado cuando se equivocan los niños, los adolescentes. Hijo, yo te lo dije, ¿no? Esa palabra de te lo dije es algo que pues no tendría que usarse, ¿no? Te comenté, sabías que podía pasar eso. En un diálogo más así, sabías que podía pasar eso, podías hacerlo de otra forma, pero no culparlo, porque la persona no, a veces cuando dice te lo dije, se queda paralizada y ya no dice nada, porque posiblemente es consciente. A diferencia de, pues sí, cometí el error. Hay una recomendación o una técnica, ¿no? Cuando les digan eso, podemos decir una palabra, ¿no? Finalmente, sí, reconocerlo. Primero, sí me equivoqué, ¿qué puedo hacer? Y ya, de eso, ya una persona ya no puede decirte más. Porque tú reconoces y dices, ¿qué puedo hacer? No, pues ya nada, entonces, y ahí se corta y ya no te hacen sentir inseguro. Después la hostilidad, la irritabilidad, siempre. La persona piensa que todo el contexto es malo, que todos lo van a dañar.
pues por la hipersensibilidad, la autocrítica, claro que se daña. Y no es los otros, es ella misma. Por eso, en la autoestima, como tal, te decía, es que es un término muy general, pero no, se viene desglosando con muchos términos y conceptos. Cuando en realidad lo que pasa es que la seguridad no está en ella porque hay puntos en donde se remarcó más la crítica, se remarcó más la culpa, se remarcó más la perfección, y entonces la persona crea un mundo donde no es. Cuando se topa con su mundo, con lo que realmente siente, la emoción y el sentimiento, dice, no soy esto. Entonces hay mucho, pero por ejemplo empieza la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad también empiezan a desarrollarse. Bueno, pero sí es un tema que yo creo que todos deberíamos de manejar, o sea, bueno, no convertirnos en psicólogos en ningún caso, pero sí conocer ahorita como tú nos lo estás acercando, la autoestima, seguridad, y ya en el próximo programa, confianza, saber qué es lo que podemos hacer para nosotros mismos y erradicar ciertas, pues sí, que siempre tienes la culpa o esto, ya estamos identificando nuestro problema para poder erradicar. Sí, así. Y sobre todo que si te das cuenta, las personas o las mujeres maltratadas o tuvieron demasiado perfeccionismo en su casa, con culpabilidad, marcado el machismo en ese caso, porque la perfección ahí ya está, no solo del padre, sino también de la madre. Entonces se va a dejar, porque es algo aprendido. Y cuando se contrasta consigo misma, dice, pero algo no me gusta. O el exceso, ¿no? No, yo no voy a cocinar porque... No, porque esa parte, nada de que yo porque no quiero llevar ese machismo, yo no voy a cocinar. Es que debe de haber un equilibrio. Finalmente no es que el otro cocine, ni que yo tampoco cocine, sino que a veces tú puedes cocinar y a veces yo también. Tenemos el derecho. Y ya, eso es todo. No hay que pelearse como de, yo no voy a hacer. No, eso no. Siempre buscar, como dices, el equilibrio. Es complicado, sí, porque muy pocos lo llegan a tener. Sí, no, es bien difícil empatar personalidades primero y llegar a un punto medio, porque siempre, y más en las parejas, yo creo que jóvenes o que son nuevas, recién se juntaron, pues si uno mismo no se conoce, ¿cómo llegar a conocer a la otra persona? Sobre todo es bien que difícil. Cuando lo conoces, estás conociendo una parte toda, por algo están en pareja. Hay muchas características similares. Entonces, pues cuando es que se enojó, yo también soy enojona. Es la responsabilidad. Y en lugar de la culpa y la responsabilidad, pues que estoy haciendo también y que está haciendo para que yo esté inseguro, o enojada. Y ahí empieza pues también su propia autoestima de cada uno, de cada nivel. Una pregunta, ¿la seguridad qué tanto tiene que ver con el miedo o el temor, o van de la mano, o sea, hacer las cosas? El miedo y el temor, finalmente la emoción es el miedo. El miedo es el que te aleja para que no, como que no, aquí me protejo. Entonces sale, esa es la emoción que sale, miedo. Ya las acciones que hagas es lo que te remarqué, ¿no? Te paralizas por miedo. Miedo a que me pase algo, o que me vayan a hacer algo, ¿no? Había un rey que él no comía si no le daba a su sirviente, porque pensaba que le iban a atacar. O sea, pero es una personalidad, es la paranoia. Ya en exceso, la inseguridad, finalmente no está seguro, está inseguro y no es del otro, es él. Finalmente, como siempre les he comentado a mis pacientes, es que no es el otro, eres tú. Y cuando nos hacemos más responsables, pues decimos, sí, soy yo. Sí, ya es cuando nos comentabas en la cápsula anterior, cuando no es que abra uno los ojos, es que ya lo ve desde un punto de vista diferente, propio, ¿no? Y propio. Pues qué interesante, digo, yo fascinada con tu programa. Me gusta mucho ir aprendiendo cosas de este tipo, porque sí te ayudan a ser mejor persona, ¿no? Tú me lo puedes más que nada explicar. Ahora que estás tomando tu diplomado, pues vas creciendo, ¿no? Sí, como claro. persona. Sobre todo en las actividades que estamos realizando. Y bueno, voy aprendiendo más.
Sobre todo hay temas que yo no manejaba bien, ya ahorita ya tengo que ya sé. Ya. Y más lo puedo poner en práctica y se los puedo dar a conocer. Transmitirse, y muchas gracias también por pues sí, compartirnos tus conocimientos. Así para que, bueno, pues los que nos vean pues les beneficie, ¿no? Así es. Y volvemos a reiterar, si tienen dudas o algo, pues se pueden acercar aquí con Magali. Gracias. Bueno, por el día de hoy ya sería todo, ya con el tema de seguridad. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues ahí en las redes sociales, en el Facebook, ahí nos pueden dejar sus comentarios. Bueno, pues muchas gracias, Magali, y pues ya nos estamos viendo para la siguiente semana con el tema de confianza. Así es. Bueno, pues muchas gracias por estarnos acompañando aquí en el Diván del Psicólogo. Los esperamos la siguiente semana.